Hola a todos, gracias por visitar este canal Reflexionando Bíblicamente. La última vez que nos reunimos con esta serie hablamos acerca de 4 razones por la cual las personas no están evangelizando. No significa, como dije en ese momento, que sean las únicas, pero sí son las más comunes y ojalá y podamos tener el entendimiento, ¿no? E inclusive la humildad para reflexionar en esto y pensar de que podemos cambiar, ¿ok? Nunca es tarde para empezar y tomar el rumbo correcto que apunta, por supuesto, a la obediencia a Dios. Y hoy en este video vamos a hablar acerca de lo que necesitamos para cumplir la gran comisión. Evidentemente, esta comisión el Señor Jesús se la entregó directamente a los discípulos, ¿ok? Es una comisión entregada también a la iglesia. Entonces, básicamente es una comisión que usted, como hijo de Dios, debe obedecer, debe buscar obedecer. Esto aplica para los creyentes, aplica para los hijos de Dios, aplica para todo aquel que ahora es nueva criatura, que ha nacido de nuevo, aquel que ha sido redimido, aquel que ha sido justificado. Entonces, básicamente, usted como cristiano debe sentirse identificado con cada uno de estos puntos que vamos a necesitar. El número uno es que necesitamos ser quebrantados, ¿ok? Necesitamos ser quebrantados, necesitamos un corazón, hermano, que en verdad derrame lágrimas por un mundo perdido. Lamentablemente, podemos leer noticias que escandalizan, podemos leer noticias que cualquiera pensaría que eso jamás iba a pasar. Y sí nos damos cuenta, reflexionamos, entendemos la escritura cuando dice el amor de muchos se enfriará, se ha multiplicado la maldad. Entonces esto, más allá de llevarnos a conmovernos más por este mundo perdido y buscar predicar más el evangelio, porque hay mucha necesidad, entonces nos pone desde la óptica de decir, bueno, eso sucedió porque esa persona no estaba en el Señor. Eso le sucedió quizás como un castigo o como un juicio. O esto sucedió porque, bueno, es la vida del que no conoce a Dios y ya. Y aunque algunas de estas cosas puedan ser ciertas, al final no se ve la sensibilidad que deberíamos tener por esas almas perdidas. Inclusive podemos llegar a solo pensar, a lo mejor esa persona se merecía ese resultado por lo que pasó. Entonces, básicamente, si nosotros queremos ganar almas, hermanos, para Cristo, necesitamos imitar la compasión de Cristo. Debemos amar a los pecadores para conquistarlos. Amarlos en el sentido bíblico, ¿ok? De entender que son personas necesitadas de la gracia de Dios, así como usted y yo también necesitábamos de la gracia de Dios y necesitamos de la gracia de Dios constantemente en nuestra vida. Entonces, hay un texto en Mateo, capítulo 9, versículos 35 al 36, que nos describe cómo era Jesús cuando estaba con las multitudes. La palabra del Señor dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, básicamente, hermanos, Jesús no solamente estaba parándose a hablar para ganar fama, para que dijeran, wow, mira este hombre, qué elocuente es, qué bonito predica, para tener muchos seguidores, no. Él iba a las multitudes porque sabía que estas personas necesitaban de él para salvación. El Señor mostró su gracia y su compasión sobre muchos enfermos. Sanó a leprosos, a cojos, a paralíticos, a mujeres con flujo de sangre, libertó endemoniados, sanó ciegos, resucitó muertos, hizo tantas cosas, ¿ok? Pero tenemos el testimonio de que el Señor tenía compasión y precisamente como dice la última parte, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Por eso él predicaba el evangelio, entendiendo que los enfermos tienen necesidad de médicos y todo aquel que está lejos de Dios, todo aquel que está viviendo una vida en pecado, necesita del Salvador. Pero Jesús lo veía, hermanos, con compasión. También nos dice el texto de Mateo 23, versículos 37 y 38, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Fíjese la ilustración que utiliza. Creo que todo aquel que ha podido ver ese cuadro donde la gallinita allí, ¿verdad? Está poniendo a todos sus polluelos debajo de sus alas para protegerlos, para cubrirlos en la noche del frío, para protegerlos del sol o cualquier cosa. Básicamente muestra la ternura, ¿no? Y el amor. Y así mismo el Señor quería hacer con Jerusalén.
mostrando con todas las señales y milagros y predicando el evangelio del reino para que se acercaran a Él. Entonces, con ese corazón quebrantado tenemos que buscar para poder cumplir la gran comisión. Número 2, necesitamos estar limpios. Y evidentemente no estamos refiriendo a la parte física, ¿no? Usted, bueno, debería estar presentable también cuando va a exponer el evangelio, pero más allá de la parte estética, en forma como se va a presentar o usted evangelizar, nos referimos a que si queremos que Dios nos use, tenemos que estar limpios y en comunión con Él. Necesitamos corazones purificados que confiesen a un hermano los pecados más pequeños que parezcan. A veces podemos vivir nuestro día a día y pecamos de muchas maneras, con nuestros pensamientos, con nuestras intenciones, con deseos incorrectos, con nuestras palabras, haciendo algo indebido. Y a veces como que van pasando los días y como que no entendemos la necesidad de ponernos a cuentas con el Señor. Todos nosotros, hermanos, como cristianos, cada vez que pequemos y estemos conscientes de este acto, deberíamos ir directamente a la presencia del Señor y confesar nuestros pecados. Esto nos va a hacer conscientes de nuestra necesidad de Cristo, de nuestra necesidad de su gracia, y también estar más alertas a esa vida que nosotros estamos llevando, que nos estamos conduciendo. Entonces tenemos que actuar con justicia y vivir de la manera correcta si queremos ser usados por Dios. Definitivamente no veremos a Dios hacer grandes cosas con nosotros antes de que podamos colocar toda nuestra vida en orden. Muy probablemente hayan personas cristianas que no se quieran atrever a hablarle a su prójimo, a su vecino, a sus compañeros de trabajo, porque a lo mejor no han tenido el mejor testimonio. Y yo sé, todos como cristianos vamos a pecar, podemos hacer algo que incomode a la gente o que les ofenda o inclusive que genere en un momento un mal testimonio, pero esto no significa de que usted está descalificado para evangelizar. Pero si tiene, hermanos, que ponerse a cuentas con el Señor, necesita estar en comunión con el Señor. Y el Señor va a ir trabajando en su vida para que usted pueda no solamente testificar con sus palabras, sino con sus actos. En pocas palabras, tiene que comenzar a ordenar su vida, ¿ok? Para que, como dice la Escritura, su luz brille delante de los hombres, que vean sus buenas obras y puedan glorificar a su Padre que está en los cielos. El texto de Mateo 5, 23 y 24 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, en pocas palabras, si era importante que se resolviera cualquier diferencia o problema con tu hermano antes de presentar una ofrenda al Señor, imagínese usted que usted piense: yo deseo hacer el bien, yo deseo ganar a otros para Cristo, pero usted al final está en una situación de vida con su familia, con sus parientes, con sus compañeros de trabajo, que básicamente no quiere resolver. Yo sé que hay problemas que se escapan de sus manos. A lo mejor usted ha tratado de que eso se resuelva y no ha podido por todos los medios posibles. Pero en cuanto dependa de usted, usted debe procurar estar en paz con todos los hombres. La Escritura dice también en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7: vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Este es un ejemplo para las parejas, que básicamente todo matrimonio, aunque sea cristiano, tiene dificultades, tiene problemas, diferencias, y pueden haber momentos en que los esposos tengan conflicto, pero básicamente no se le tiene que dar mucha larga a esto, ¿ok? Eso de que pasen varios días, inclusive semanas, sin tratarse como es debido, etcétera, no es conveniente para ninguno, porque aquí nos dice la Escritura de que el mantener esa fricción, de mantener esas diferencias sin resolver, sin perdonarse, genera inclusive que nuestras oraciones tengan estorbo. Entonces, como estamos viendo, pueden haber problemas al presentar nuestra ofrenda o inclusive al presentar una oración a Dios por asuntos que nosotros mismos tenemos que resolver. Si es necesario pedir perdón, pedir perdón. Si es necesario perdonar, perdonar. Pero hay que hacerlo todo por el bienestar espiritual de cada uno de los creyentes. Eso nos va a permitir estar limpios delante del Señor y así podemos evangelizar también con esa mentalidad de que estamos bien con el Señor. También es importante el punto número 3, y es poner la mira en las cosas eternas.
Eso significa, hermanos, sacrificándonos a nosotros mismos y colocándonos, no nosotros como prioridad, sino a las personas. Tristemente hay que reconocer que muchas veces como creyentes aún estamos enfocados en lo actual, ¿no? En lo terrenal, trabajando por lo nuestro, tenemos metas personales, queremos alcanzar ciertos logros, queremos darle lo mejor a nuestra familia y son cosas que evidentemente están correctas, ¿no? Cada uno debe trabajar y proveer para los suyos, em, pero no significa con esto que su vida solamente tiene que estar enfocada en su familia, en su propio bienestar. Usted debe entender que la gran comisión es una responsabilidad que todos como cristianos tenemos y debemos también hacer un espacio en nuestra vida para trabajar en ello. Recuérdese que así como la ilustración que podemos tener de un padre o de una madre, deberíamos hacerlo con también el evangelismo. Me refiero a que ese sentir que tiene un padre de familia que se desgasta en su vida para darle lo mejor a su familia, o el cuadro de esa madre que se sacrifica cada día para darle lo mejor a sus hijos, ¿ok? Y prefiriendo ella padecer antes de verlos a ellos padecer, debemos nosotros también dejarnos de aferrar tanto a las cosas materiales y recordar que nuestros tesoros están en el cielo, ¿ok? Es una bendición tener cosas materiales acá también, porque evidentemente usted también puede ser de bendición a otros, pero recuérdese, nada de lo que tengamos en este mundo nos vamos a llevar, ni siquiera nuestro cuerpo. Así que debemos hacer el bien, y no solamente hacer el bien se constituye en hacer tesoros en el cielo, sino a cada persona que condujimos a Cristo. Entonces, qué bendición que en el cielo podamos encontrarnos con personas a las cuales usted, como un siervo inútil, le presentó el evangelio y esa persona alcanzó salvación ese día. ¿Ok? ¿Cuántos misioneros, cuántos hombres, mujeres de Dios han desgastado literalmente su vida por ganar a tantos para Cristo? Estoy convencido que ellos tendrán muchos tesoros en el cielo, más de aquellos que vieron el evangelismo como algo de poca importancia. La Escritura dice en Proverbios capítulo 11, versículo 30, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Entonces básicamente nos está diciendo a los creyentes, es de sabios ganar almas. ¿Ok? El que está ganando almas definitivamente tiene sabiduría porque tiene temor a Dios. También la Escritura nos dice en la primera carta a los Corintios capítulo 9, versículos 22 y 23, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe en él. Entonces, básicamente, es entender que hay personas que están en necesidad y nosotros tenemos que tratar de identificarnos con ellos. Hay textos como este que a veces la gente malinterpreta y básicamente cree que nosotros tenemos que empezar a practicar y a participar de las mismas cosas para alcanzar a los perdidos. No significa con esto de que usted deba irse a un club nocturno en la noche y tratar de presentarle el evangelio a alguien allí. Pero sí significa de que si usted se topa con una persona que pueda tener el X estilo de vida, pero que igualmente es una persona, un alma que necesita de Dios, usted no vea eso como una barrera. Diga, no, esta persona tiene esta vida, no la voy a predicar porque esa persona no va a cambiar. O no voy a hablarle a esta persona porque yo sé lo que hace y básicamente no creo que vaya a creer en algún momento. Entonces, eso es lo que no debe hacer barrera. El Señor Jesús comía con publicanos, ¿ok? Comía con pecadores, comía inclusive con mujeres que practicaban la prostitución, pero no significa de que Jesús estaba contaminando con esto. No significa de que Jesús estaba participando de estas cosas que ellos hacían, porque precisamente Jesús era acercándose a ellos para predicarles el evangelio. Jesús les anunciaba el evangelio del reino y les hacía ver a cada uno de ellos la necesidad que tenían ellos de reconocer a Jesucristo como Salvador, de creer en el evangelio, de arrepentirse de sus pecados, porque el reino de los cielos se había acercado. También dice la Escritura en Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20, dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, aunque ciertamente está hablando acá también acerca de creyentes
podemos nosotros ayudar, ¿ok? Con nuestra manera de exhortar, de ayudar bíblicamente hablando, ¿no? De animar a las personas que se han alejado del Señor quizás en una parte de su vida y llevar a la reflexión para que esa persona vuelva al Señor nuevamente, ¿ok? También es cierto de que este texto se aplica para el incrédulo, porque si una persona está viviendo su vida desconectada de Dios, no le interesa nada las cosas eternas y vive una vida básicamente desenfrenada porque a lo mejor nunca se le ha hablado tan claramente el Evangelio y usted ha tenido la oportunidad y le habla acerca de Cristo y esa persona cree para salvación. Bueno, precisamente allí se cumple también. Es una bendición que esa persona, como pecador, salga del error y salvará de muerte un alma. Así que esa es una de las mayores bendiciones, ¿no? Una persona que iba rumbo al infierno, que su destino era la condenación, que haya pasado de muerte a vida, porque un día un creyente le entregó un tratado o sencillamente habló con él el evangelio y ese día su corazón fue quebrantado y esa persona creyó en el Señor para salvación. Y el punto número final, ya vendría siendo una conclusión, es básicamente, hermanos, recordar de que ninguno de nosotros que en este momento estamos aquí, ¿ok? En una iglesia y sin importar el país donde estemos, de repente se nos ocurrió ponernos de acuerdo con personas extrañas y tratar de tener un mutuo acuerdo y sentir. Nosotros de muchas maneras estuvimos expuestos también a la verdad del Evangelio porque Dios utilizó en el pasado a personas que nos evangelizaron, que trataron de hablar con nosotros muchas veces y que aún con su testimonio también nos hablaron. Y básicamente nos reflejaron de que Dios es real y que está presente en cada momento de sus vidas. Entonces, de la misma forma en que la gracia de Dios fue manifestada sobre todos nosotros, llamándonos al arrepentimiento, y así como hubo un día en que usted realmente creyó y se reconcilió con su Creador, entonces es importante que Dios en este tiempo avive un deseo ferviente de alcanzar a otros para Cristo. Recuérdenos siempre pensar, es que ya hay misioneros haciendo hasta ahora, o ya mi iglesia lo está haciendo. No. Sea usted integrante, sea usted un miembro activo en esta comisión tan importante. ¿Ok? Puede ayudar de muchas maneras, puede servir de muchas maneras, pero esta parte que es medular en el pueblo cristiano, que es predicar el evangelio, no lo podemos tener como poca cosa. Es lo más importante, llevar a otros al conocimiento de la verdad. Así que bueno, espero que esta enseñanza haya sido de importancia en su vida, que puedan meditar en ello. Si hay aspectos que está cumpliendo, gloria a Dios. Si hay algunos que tiene que profundizar o mejorar, también vamos a trabajar en ello, pero que esto nos incline, ¿no?, a buscar la manera de ganar a otros para Cristo, porque el tiempo está cerca y el Señor viene en breve. Que el Señor los bendiga. Si te gustó el video, dale a me gusta y suscríbete al canal. No olvides activar la campanita para no perderte nada.